Bienvenidos, amados hermanos. Una vez más estamos contentos de poder conectarnos con cada uno de ustedes que han seguido esta serie de enseñanzas titulada generalmente Los Fundamentos de la Iglesia de Cristo, conocida también en otros títulos como el Libro de los Hechos, y que nos ha parecido bien nosotros tomar el testimonio y poder hacer este estudio de una manera organizada, de una manera ordenada, para que nosotros conozcamos estos fundamentos que distinguen a la Iglesia de Cristo, que fue lo que hizo notorio el carácter, la conducta de los ministros y de los apóstoles, pero así también los hechos o los acontecimientos que se han de manifestar en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los acontecimientos que en este tiempo deben de también tener una relación con lo que fue el inicio de la Iglesia en el principio, esto es, después de que el Señor fue levantado al cielo? ¿Cómo es que se distinguió esta Iglesia y cómo es que nosotros tenemos ahora la oportunidad de aprender mediante el estudio y anhelar que estas cosas sucedan y permanezcan, para que así podamos dar testimonio ahora a nosotros que nos corresponde declarar estas cosas como predicadores del Evangelio, pero también aprender estas cosas como parte de la enseñanza que nos corresponde a nosotros como siervos del Señor, los que enseñan la palabra, los que están también instruyendo a los niños, los que están instruyendo a los jóvenes, los que estamos instruyendo a los adultos, cómo es que esta palabra debe de ser bien explicada. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del tema apóstoles y discípulos llenos del Espíritu Santo. Hemos ya entendido también y hemos comprendido, si usted lo ha escuchado, todavía existen grupos de creyentes en Cristo Jesús que todavía no saben que el Espíritu Santo existe, todavía no saben que en este tiempo todavía está el Espíritu Santo, todavía no comprenden y quizás no han pensado que de acuerdo a la profecía, desde el Antiguo Testamento Dios había prometido, incluyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, confirmando que la Iglesia ha de ser partícipe de la buena dádiva de Dios llamada el Espíritu Santo. Él dijo: si ustedes como padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Bueno, y para recibirlo pues hay que pedirlo, y para pedirlo hay que saber que existe, que hay Espíritu Santo, y que también es necesario para que la Iglesia del Señor tenga ese auxilio sobrenatural declarado por nuestro Señor Jesucristo, y así poder desarrollar la comisión, la ordenanza que el Señor estableció para los apóstoles y discípulos en el principio, también para nosotros. Dos cosas importantes: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Y la otra parte de la ordenanza de la gran comisión es ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que la doctrina, la enseñanza que yo les he entregado, para que ellos también la guarden. Un discípulo entonces es el que aprende, guarda, y la palabra guardar no solamente es aprender, sino que la ponemos por obra y la creemos. Bueno, y eso es motivo también pues de dar gloria a Dios. Así que apóstoles y discípulos llenos del Espíritu Santo. Estamos ya en Hechos capítulo 2, después de haber hablado acerca de lo que fue la desviación de Judas al lugar que le correspondía. Después de que hemos hablado también de la perseverancia, apóstoles y también discípulos, entre los cuales se encontraban María, la madre de Jesús, y se encontraban también los que fueron hermanos de Jesús. Estaban en el aposento alto para esperar el derramamiento, la promesa de Dios, que es
el Espíritu Santo. Y juntamente con el Espíritu Santo, el poder para iniciar así el comienzo o para iniciar la predicación del Evangelio y también para iniciar la obra de discipulado. Bueno, pues Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento violento, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que reposándose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, al hablar de este tema, con este título, Apóstoles y Discípulos llenos del Espíritu Santo, acabamos de leer que existe la base para este título y para esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito es poder identificar y confirmar que en la Escritura se dice que los apóstoles, incluyendo al sucesor de Judas, que fue Matías, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente ellos, también los demás discípulos, entre los cuales había hombres y mujeres, dicen, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aunque la ordenanza y la comisión fue muy específica para aquellos a los cuales el Señor escogió y designó o asignó como apóstoles, los cuales se confirma que ellos son los que comenzaron la predicación del Evangelio. Pero todos los demás también fueron llenos del Espíritu Santo. Y después esto lo entendemos porque ¿qué es lo que vinieron a hacer los discípulos entre hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? Bueno, los acontecimientos que nos declara la Escritura es que con el derramamiento del Espíritu Santo hay eventos sobrenaturales. Eventos sobrenaturales quiere decir que sobrepasan nuestro entendimiento y que no tienen una explicación tan grande o tan profunda porque son eventos no naturales, sino que son sobrenaturales. Son acontecimientos que solamente se pueden explicar y entender con la sabiduría de Dios, en un lenguaje que el mismo Señor nos conceda y con la ayuda del Espíritu Santo para poder dar explicación de estos eventos sobrenaturales. Se dice que literalmente en ese día, cuando Dios quiso enviar el Espíritu Santo del cielo, estaban todos los discípulos, incluyendo los apóstoles, estaban juntos. Dice que vino del cielo. Entonces este acontecimiento no era producido por nada natural, no fue producido por alguna persona, no fue motivado, incitado ni por los apóstoles ni por alguien más de los discípulos, sino que estos acontecimientos dice que descendieron del cielo. Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento violento. Era como un viento impetuoso, con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Pero también dice que ese viento llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, hemos hablado un poquito acerca de lo que es esta experiencia sobrenatural y confirmamos que en la presencia y la manifestación del Espíritu Santo no son eventos naturales y no los puede producir el hombre. Aunque ha habido la intención de impartir fe, de convencer a personas que en un momento dado se les está ministrando el Espíritu Santo y que se les incita, se les hablan palabras de fe para que comiencen a hablar sus lenguas y comenzar a hacer una expresión repetitiva de una frase de alabanza o sencillamente que ellos puedan tener palabras de fe y que dejen fluir el Espíritu Santo mediante lo que es
el hablar en otras lenguas u otra experiencia sobrenatural. Algunas personas entran en condiciones de humildad, de humillación, que caen postrados. Otras personas entran en una condición de regocijo. Otras personas hablan en otras lenguas. Y vamos a hablar ahorita recordar cuáles eran esas lenguas. Y otras personas, dice la Escritura, comienzan también a profetizar. Así que son eventos sobrenaturales. Pero cuando dice aquí que se les aparecieron lenguas como de fuego, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba la capacidad para expresarse. Estas lenguas se traducen después en el estado de sorpresa de los que estaban ahí presentes en el día del Pentecostés. Dice que había judíos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Cuando ellos escucharon ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados o sorprendidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces esto nos da a entender que Dios quiso que el Espíritu Santo repartiera esas lenguas que en sí vinieron a ser idiomas o dialectos. ¿Por qué razón? Porque dice que los judíos que venían de todas las naciones bajo el cielo, y dice, ellos les escuchaban y les oían hablar en su propia lengua o en su propio idioma o en su propio dialecto. Además de esto, dice que cuando ellos escuchaban que los discípulos hablaban en diferentes idiomas, en el versículo 11 dice, finalmente, algunos de los que se mencionan que eran de Creta, otros eran de Arabia, y dice, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Entonces Dios quiso dar ese testimonio, y también ellos, los extranjeros que estaban reunidos en ese tiempo, ellos distinguieron cómo es que se hablaba en sus propios idiomas las obras maravillosas de Dios, las obras grandes, poderosas, altas, pero también las obras maravillosas que describe, las que tienen el poder para llamar la atención. Bien, y aunque muchos de ellos se dieron cuenta de que sí estaban hablando en sus propios idiomas las obras grandes y maravillosas de Dios, fuertes y poderosas, dice que estaban asombrados y estaban también en un estado también de querer entender qué está ocurriendo. Pero mientras unos decían, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Otros se estaban burlando y decían, están borrachos. Bueno, claramente que existe también el pensar de personas que al no entender la obra sobrenatural y aún aunque les están hablando en su propio idioma, no lo entienden, y algún grupo de entre ellos decía, están borrachos. Bueno, lo primero que entonces se declara es que en el derramamiento del Espíritu Santo va a haber acontecimientos sobrenaturales. En segundo lugar, se dice que esos eventos sobrenaturales, como es el que estaban hablando en los idiomas de los que en ese tiempo se habían reunido en la fiesta del Pentecostés, dice que ellos les escuchaban, que los discípulos hablaban en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Aquí nosotros comenzamos ya a entender que las cosas sorprendentes y las obras maravillosas de Dios son cosas que posiblemente para algunos va a ser de sorpresa, va a ser también de asombro, pero también para otros, por no entenderlas, van a dar una interpretación incorrecta o de acuerdo a su humana naturaleza. Así es como algunas ocasiones nosotros escuchamos que hay personas que dicen, parece que están locos, ¿verdad? En algunos otros lugares y en algunos grupos denominados cristianos, a estas manifestaciones del Espíritu Santo dice, son cristianos desordenados. Y aunque pudiera haber el desorden, habría también que saber por qué se dice que es el desorden.
Para evitar que las personas quedaran con una idea equivocada, especialmente los que decían que estaban borrachos, no es que estaban borrachos. Y aunque hay quienes digan que estamos borrachos o que estamos en desorden, eso no significa que nosotros también aprobemos y declaremos, bueno, como la gente dice que estamos en desorden o que estamos borrachos, eso no quiere decir que nosotros aprobemos la forma equivocada de pensar y de interpretar estos acontecimientos. Lo que enseguida observamos nosotros, según Hechos 2, versículo 14, es que dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahora note usted esa figura, note usted esta imagen. Ellos están hablando en lengua, 120 personas hablando en diferentes idiomas. Bueno, dice que 120 personas también llenas del Espíritu Santo, y de alguna manera se entiende que estaban sentados o que estaban postrados. ¿Por qué le digo esto? Porque después dice la Escritura que cuando el grupo de personas, todos estaban asombrados, pero unos no sabían qué estaba sucediendo y otros dijeron, están borrachos. Entonces, mientras los discípulos estaban postrados, estaban arrodillados o estaban sentados, ¿por qué? Porque dice la Escritura, Pedro poniéndose en pie, quiere decir que no estaba de pie cuando vino esos eventos sobrenaturales, y ellos estaban en otra posición, pero no estaban en pie. Se pusieron en pie cuando llegó el momento de que ellos pudieran explicar qué eran esos acontecimientos, por qué estaban hablando en otras lenguas las cosas maravillosas del Señor nuestro Dios, y por qué fue importante que ellos se pusieran de pie para después explicar a toda la audiencia que esos acontecimientos pueden ser explicados y que esos acontecimientos, al ser explicados, también no deben de ser mal interpretados. Bueno, y lo primero que observamos aquí es que el apóstol Pedro se dirige a aquellos varones judíos y se dirige también a los que estaban residiendo como residentes en Jerusalén y que estaban ahí siendo testigos de esos acontecimientos. Entonces Pedro les dijo, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras. Amados hermanos, cuando nosotros como predicadores, como instructores, cuando nosotros escuchamos a hombres como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, o algún discípulo que tiene una manifestación sobrenatural que es de parte de Dios y por el Espíritu Santo, cuando nosotros observamos y se nos dice que no se pueden entender y no se pueden explicar, estamos observando aquí una parte que sí nos confirma cómo es posible explicar estos acontecimientos sobrenaturales que son producidos por el Espíritu Santo. Porque entre paréntesis, hay eventos que las personas quieren influenciar en la vida de los creyentes para que tengan algo semejante a lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Ha habido testimonios de personas que dijeron, bueno, a mí me dijeron diga esto, repita esto, hágalo rápido. Y de pronto pues comencé yo a hablar de una forma en la que parecía que eran otras lenguas, pero después el mismo Espíritu Santo me dio testimonio de que no había sido Él el que me dio esas lenguas. Y el mismo Espíritu Santo me dio testimonio de que necesitaba pedírselo al Señor. Bueno, pero aquí lo que observamos es que los apóstoles sí tenían en el momento la oportunidad para explicar qué significaban esos acontecimientos, por qué sucedieron, de quién vinieron y qué es el propósito de estos acontecimientos cuando una persona o un grupo de personas somos llenos del Espíritu Santo. La explicación es que el apóstol Pedro, juntamente con los demás apóstoles, el apóstol Pedro principalmente, lo primero que dijo, estos no están borrachos como ustedes piensan. Entonces hay que dar una, bueno, aprendemos
que de acuerdo al pensar, la interpretación de estos acontecimientos relacionados con el derramamiento del Espíritu Santo, hay que tomar en cuenta que sí es necesario darles una explicación, que es lo mejor, en lugar de pensar o de juzgar a los que nos dicen que estamos haciendo desorden, que estamos como locos o que estamos como borrachos. La palabra del Señor nos dice que el apóstol, cuando comenzó a declarar, él no aprobó la mala interpretación que tenían algunos en su forma de pensar. Y la necesidad de explicar o interpretar estos acontecimientos es porque también todos estaban asombrados y unos quedaron perplejos con la necesidad de que se les explicara. Así que tomemos en cuenta que va a haber eventos sobrenaturales en los cuales se debe de explicar a los oyentes. Entonces el apóstol Pedro le dice, no están borrachos. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Hay que aclarar lo que es verdad y lo que no es verdad. Hay que corregir las malas interpretaciones y hay que dar la correcta interpretación. Entonces dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Recuerde que la característica de los profetas es que ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos hablaban una palabra decían, así dice el Señor. Porque la Escritura dice en el Antiguo Testamento, y vino palabra del Señor. Y en muchas ocasiones venía directamente por el Espíritu Santo, y así era como los hombres, santos hombres, profetas en el Antiguo Testamento, hablaban por el Espíritu Santo y decían, así dice el Señor. Esto nos habla de una relación, una unidad perfecta, una relación en armonía, unánime, en donde la palabra del Señor era dada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo inspiraba a los profetas, hombres o mujeres, y así es como se honra al Señor. Se dice, así dice el Señor, así dijo el Señor. Eso implica que la presencia del Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda la verdad, porque no puede decir alguien, el Espíritu Santo dijo, cuando se comete un error, cuando se interpreta incorrectamente o cuando se habla algo que no se logra entender porque no tiene lo que es la influencia, la presencia, la verdad del Espíritu Santo. Note esto, por favor. Lo segundo que el apóstol Pedro dice, esto fue dicho por medio del profeta Joel. Número 2, debemos de tener entonces una base bíblica para aclarar las interpretaciones incorrectas, para corregir, pero también para dar el mensaje a aquellos que al quedarse sorprendidos esperan que alguien les explique esos acontecimientos. Lo que el apóstol Pedro dijo fue basado en la escritura del profeta Joel, quien habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, esto dicho por el profeta Joel sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Además agrega y dice, mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, vamos a explicar un poquito, vamos a ir también el tiempo de la conclusión. El apóstol Pedro presenta pruebas también bajo la llenura del Espíritu Santo y la inspiración del Espíritu Santo, y presenta las pruebas que confirmaban a todos aquellos judíos que conocían lo que era el mensaje de los profetas, los que llegaron para estar en ese día festivo, día del Pentecostés, y el apóstol Pedro utiliza una de las escrituras que confirman ese evento sobrenatural. Cosas muy interesantes de que el derramamiento del Espíritu Santo
era para vuestros hijos, todavía eso nosotros lo creemos como gentiles que hemos creído en Jesucristo, para vuestras hijas que profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Mientras que nosotros observamos cómo el apóstol Pedro, juntamente con los demás puestos de pie, y el apóstol Pedro siendo impulsado para aclarar, corregir y enseñar de estos eventos relacionados con el derramamiento del Espíritu Santo, se nos confirma qué es lo que el Señor tiene como un plan para nuestros hijos, para nuestras hijas, para vuestros jóvenes, para los ancianos y para sus siervos. Así confirmamos entonces cómo es que los demás discípulos que estaban en el aposento alto, siendo llenos del Espíritu Santo, confirmamos con la Escritura que ellos también iban a tener acontecimientos sobrenaturales siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que el que profetiza también edifica a la iglesia. Ya sabemos que hay quienes reciben visiones en sueños, o porque dice soñarán sueños, pero también verán visiones en sueños o visiones con estos ojos abiertos. Y también dice los ancianos soñarán sueños, y también entendemos que hay sueños que se aplican para lo que es la palabra de ciencia o eventos futuros, personales para la familia, o en ocasiones para miembros de las iglesias. Y también dice la Escritura que sobre los siervos y siervas del Señor, el Señor tiene derramamiento de su Espíritu y profetizarán. Y ahora estamos observando también que los que son siervos y siervas del Señor tienen como promesa que ellos van a profetizar. Además, en el Nuevo Testamento, ya lo que es el Nuevo Testamento y las palabras del apóstol Pablo, él decía que anhelemos los mejores dones, pero sobre todo profetizar. Entonces, esta explicación nos da lugar a nosotros para que no pensemos que alguien que necesita en ser enseñado, si son niños, si son nuevos convertidos, si son ya discípulos en un crecimiento, si ya son ser siervos del Señor, si son nuestros hijos, confirmemos que es importante tomar las Escrituras para confirmar estos acontecimientos que deben de aprender todos los miembros de la iglesia, porque de lo contrario, si alguien enseña, niega, rechaza o también interpreta incorrectamente, muchos creyentes en Cristo Jesús han sido afectados y han estado todavía sin pensar o sin creer que el Espíritu Santo de Dios también está siendo derramado en estos días. Amados hermanos, el Señor nos dé la confianza, nos haga sensibles y demos lugar al Espíritu Santo. Anhelemos como siervos o como instructores, como mensajeros, el ser usados por el Espíritu Santo, pero siempre prestemos atención a aquellos que necesitan una explicación y a aquellos que necesitan ser corregidos en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor fortalezca a aquellos que han estado enfermos, el Señor fortalezca también espiritualmente y nos dé nuevas fuerzas y nos agregue sabiduría mediante el consejo de su palabra. El Señor le bendiga y le prospere, y también el Señor conceda que la palabra de sus labios pueda llegar a los oyentes y entiendan la manera en que el Espíritu Santo le da a usted para explicarlo. Le esperamos en nuestra próxima reunión dentro de 15 días. Bendiciones.